si fueron anuncios. A mí me pareció que era medio parecido al último presentación que hizo Sí, el Duhovne cuando pasó de 10 a 15 el porcentaje de la inflación, claro. ¿no? La como meta. Y la corrida del dólar, y ahora que arrancó en 22.30, pasó a 22.50 y en este momento está 22.17, y lo último que tenemos es que algunas sucursales, algunas entidades financieras hoy no van a hacer movimiento de dólares con el público. Estamos en comunicación con el doctor Tomás Pérez Bodria, que nos va a contar, bueno, la reacción sobre todo esto que está pasando y por supuesto también sobre la actividad de hoy al mediodía en la Plaza 12 de Octubre. Buen día, doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, María José, ¿cómo estás? Bueno, Bueno, queremos saber, a respecto ver. de lo que vos estás comentando, respecto de los anuncios de Duhovne y Caputo, creo que el Titanic tiene el iceberg a muy poca distancia. Estos anuncios, la primera sensación que tuve cuando los escuché, sabiendo que no podían hacer algo muy distinto, viendo cómo se mueve el gobierno, fue aquel famoso anuncio que se hizo en el gobierno de la Rúa cuando se anunció el 13% de descuento a los universitarios y generó un bolonqui fenomenal. Bueno, esto es algo parecido en una marco, en este caso, mucho más grave. Lo que acaba de anunciar el ministro es una burla para el pueblo argentino. La descripción que ha hecho de los datos que expuso son absolutamente increíbles. Parece que viven en otro planeta y no en la realidad que vivimos todos los días nosotros. Pero concretamente lo central, acá hay dos aspectos centrales que te pueden definir en 2 segundos qué es lo que va a pasar, es decir, un desastre. El primero es el anuncio de la tasa del 40% de referencia que hizo hoy el Banco Central, lo cual a una economía congelada la pone en la caja mortuoria directamente. Y el segundo es el anuncio, como la gran medida que ha tomado el gobierno, de la baja de la meta del déficit fiscal del 3,8% del Producto Bruto Interno al 2,7%. Ustedes se imaginan lo que eso significa. Él mismo anunció, entre otras cosas, la baja de la obra pública. Eso significa el retiro casi total del Estado en materia de las obligaciones que tiene con la población. Porque además un periodista le preguntó si para sustentar esa baja, por ejemplo, van a reponer las retenciones al campo, a las mineras, y explícitamente dijo que no. Es decir, el gobierno está desesperado, no tiene salida, desde el punto de vista de lo que es la economía, porque la realidad es que este es el plan que tenían de entrada, es un plan de saqueo sistemático. Ellos sabían que iba a ocurrir así, porque cuando habilitaron el ingreso irrestricto de capitales para que tomen posiciones en pesos con las LEVAC, sabían que se iban a ir en algún momento, porque el único propósito de quienes invierten financieramente en la Argentina a través de los bonos del Estado, las LEVAT, etcétera, es en un momento determinado, cuando ven que cesa el negocio o que se pone en riesgo el negocio, irse con una tasa de interés extraordinaria asegurada en dólares a los dólares y afuera del país. Bueno, eso es lo que ocurrió en parte esta semana, que le costó al país 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares del Banco Central, que son dólares prestados, porque el Banco Central, salvo los que ya tenía cuando asumió el gobierno, no tiene un solo dólar genuino. Son productos de la deuda externa fenomenal que ha tomado el gobierno. Por lo tanto, los argentinos le hemos transferido al gobierno y sus amigos, porque son los mismos, 5.000 millones de dólares con el supuesto propósito de mantener la tasa de cambio, más los intereses que vamos a tener que devolver con esos 5.000 millones de dólares en el futuro. Es decir, es un saqueo a mano armada. Y ahora, con esta tasa del 40%, además de congelar definitivamente la economía, lo que buscan, vamos a ver si pueden, porque no sé si lo van a lograr, es bajar el dólar a 22, 21 y pico en este momento, porque el 15 de mayo hay un vencimiento de las LEVAC de 670.000 millones de pesos, es decir, lo que vuelven a hacer es lo que hicieron previamente, asegurar, poner un seguro de cambio a los inversores en LEVAC, que son ellos mismos y los propios bancos, para asegurar, en este caso, un 40% en dólares, porque cuando venga el 15 seguramente se van a ir la enorme mayoría de esos muchachos de las LEVAC para pasarse a dólar, y ahí sí que no tiene techo el dólar. Más el reclamo del campo que exige el dólar a 30 o más
para poder liquidar sus exportaciones. Es decir, estamos en el peor de los mundos. Sabíamos que iba a ocurrir esto. Si ustedes repasan mi Facebook, y yo no soy ningún genio de la economía, de octubre del 2015 o septiembre del 2015, cuando apuntaba Macri a su elección, lo anticipamos, nos decían agoreros en ese momento. Bueno, estamos viviendo las consecuencias de esos anuncios, o lo que decíamos en esos anuncios, que es la consecuencia de este gobierno. No es para asombrarnos, pero es dramático. Duhovne dijo que a la oposición le cuesta abandonar las prácticas demagógicas. Bueno, para colmo de males, fíjense ustedes a qué se refiere cuando dice las prácticas demagógicas. Se está refiriendo a un proyecto relativo a parar el aumento de las eléctricas, de la energía, de las tarifas, que ni siquiera es el proyecto del Frente para la Victoria, que establecía el retroceso de las tarifas al 1 de enero del año 2017. El proyecto que se consensuó, porque si no la oposición que está en manos del masismo y del peronismo federal, Bocio, Pichetto y compañía, no se incorporaba a esa propuesta, es retrotraerlos nada más que a diciembre del año pasado, o sea, diciembre del 2017, no enero del 2017, como era el proyecto del Frente para la Victoria, que terminaba con los tarifazos también del año pasado, que son totalmente irracionales. Esto sirve para poner coto a este tarifazo último de este año, que también es tremendo, pero además quita el 10% del IVA, con lo cual afecta a las provincias, o baja el IVA al 10%, con lo cual afecta a las provincias, y también se incorpora en esto que es la baja del déficit fiscal que propone el gobierno, que es congelamiento de las obligaciones del Estado frente a la población, o sea, más miseria para la gente, para decirlo claro, menos remedios, menos educación, menos seguridad, menos de lo mínimo que tiene que dar el Estado. De modo tal que se está refiriendo a esa oposición. Fíjense ustedes el nivel de tolerancia y de admisión del gobierno, ni siquiera es al kirchnerismo, se está refiriendo como demagógica a la oposición que encabeza el masismo y el peronismo federal, que fueron en realidad cómplices de ellos durante 1 año o 2 años para posibilitar lo que hoy está ocurriendo. Massa dijo hoy que le pidió al equipo económico del Frente Renovador que se reúna este fin de semana, obviamente a la cabeza Labaña, para que decidan cuáles son las medidas económicas que se deben tomar. Yo no sé qué le va a decir Labaña, pero acá el problema es que no hay medidas económicas en el marco que puedan, digamos, mantener a flote al Titanic en el marco de la política económica que ideológicamente representa el gobierno. El gobierno no va a poner el acento en el mercado interno, lo vemos con estas medidas, no va a poner el acento en el relacionamiento con América Latina para confrontar en cuanto a negociaciones económicas, etcétera, con los otros bloques que existen en el mundo. El gobierno no va a dejar de ir a contramano del resto del mundo, empezando por Estados Unidos, que ha cerrado totalmente su economía, su filosofía es seguir abriéndola. El gobierno no va a rescatar el mercado interno de esa manera, por lo tanto, acá no hay parches que valgan. Estamos con la orquesta tocando los últimos sones sobre la cubierta del Titanic, y la proa está llena de agua, el camarote, la sección donde van los que no son de primera, digamos, ya están ahogados. Es decir, acá este gobierno se tiene que ir, hay que hacer un juicio político urgente, porque no conozco realmente, no recuerdo, por lo menos en el periodo democrático, un gobierno que tenga tantas causales por ineptitud, por saqueadores y por tomar todas las medidas en función del interés personal y empresario de cada uno de ellos y en perjuicio de la población como este. Hay una medida totalmente democrática, constitucional, que el pueblo debe exigir a los legisladores, que someterlos a juicio político, y que va a ser un juicio además frente a la historia para que estos tipos no vuelvan nunca más, porque nuestro país, que es un país rico, no puede estar siempre sometido al interés voraz de una clase política, económica, sobre todo empresarial, muy pequeña, que siempre está en contra de los intereses del país y que somete a la población a semejante miseria. Esto es inadmisible. Ahora se está desarrollando contra el tarifazo la CGT, la marcha de la CGT, en Suipacha y Diagonal Norte. ¿Ustedes tienen una actividad aquí en la plaza? Sí, yo voy a estar ahí, estoy en San Isidro en este momento, voy a tratar de llegar a
manifestación, porque creo que es muy importante, pero en la plaza nuestros compañeros también van a estar con una radio abierta y convocando también a firmar en contra del proyecto, y además invitando a una gran asamblea que vamos a hacer en el Galpón Cultural, que está en la calle Fermín Gamboa 464, el próximo 8 de este mes, la semana que viene, creo que es el miércoles, para entre toda la población. No es que estemos invitando además a un sector político, esto es absolutamente multisectorial, estamos hablando de los usuarios de la energía eléctrica y del gas que no pueden pagar las tarifas, y estamos proponiendo reunirnos allí todos para que salgan medidas concretas que rechacen este tarifazo que no se puede pagar y no se debe pagar. Gracias, muy amable, doctor. Gracias, Al contrario, gracias a vos, María José. Hasta luego. El doctor Tomás Pérez Bodria, y estos minutitos, él está trabajando y va a intentar llegar a las 12 a la Plaza 12 de Octubre, donde se convoca por el tarifazo. Y nos anuncia la asamblea que van a estar desarrollando, una asamblea abierta para todos los vecinos que están en contra del tarifazo, en el Galpón Cultural el martes 8 de mayo. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa, enseguida volvemos.